La historia más sirve para enseñar que para persuadir, porque en ella se refieren los sucesos sin vestirlos de afectos ni ponderaciones, gobernándose el que escribe con indiferencia, entereza y verdad, sin declinar más a una parte que a otra, refiriendo lo cierto como cierto, lo verosímil como verosímil, lo dudoso como dudoso. Juan de Palafox, informe al rey Felipe IV en 1635. Historia es todo lo sucedido en un tiempo y en un lugar determinados, que ha ocurrido por unas razones y que tiene unas consecuencias. Historia es también la ciencia que estudia y relata los hechos del pasado. La palabra historia deriva del griego historia, vocablo que a su vez está relacionado con el sustantivo histor, es decir, testigo, y con el verbo historein, que significaba conocer, investigar, narrar o atestiguar. El significado de historia más fiel a su origen etimológico es narración que un testigo hace de unos hechos. Esta presencia del testigo para validar la veracidad de un hecho ya aparece en la Ilíada de Homero en el siglo VIII a.C., con el mismo término histor. Este testigo es alguien que conoce algo porque lo ha visto y por lo tanto puede dar testimonio de lo acontecido. El mismo sentido de validar algo porque alguien lo ha visto y puede dar testimonio de ello se aprecia en el Evangelio de San Juan. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. En otro pasaje se afirma que vio y creyó porque hasta entonces no había entendido. Igualmente, en los Hechos de los Apóstoles se hace referencia a la carga de la prueba que supone haber podido constatar algo con los propios ojos para dar fe de un hecho. Nosotros somos testigos de todo, y nos lo hizo ver. Se considera que fue el griego Heródoto de Halicarnaso, en el siglo V a.C., el primero en estructurar esa presencia y función del testigo para crear una disciplina científica. Por eso es considerado como el padre de la historia. Fue el autor del libro Historias, también conocido como los 9 libros de la historia. Su heredero más directo fue Tucídides, autor de Historia de la Guerra del Peloponeso, en la que basa la veracidad de los hechos relatados por haber sido testigo ocular directo o a través de testimonios fiables. Lógicamente, la mayoría de los contenidos históricos se escriben sin que el historiador sea testigo directo de lo que relata, de ahí que tenga que recurrir a diversas fuentes. La historia no es una ciencia exacta como las matemáticas o la física. El objetivo de la historia como ciencia es encontrar una explicación lo más objetiva posible al pasado a partir de los datos conocidos. El conjunto de técnicas y métodos para elaborar la historia es la historiografía. Los elementos fundamentales del hecho histórico y las preguntas que requieren las correspondientes respuestas para conocer y para explicar la historia son: el primero, el propio hecho histórico, es decir, el qué y el cómo, así como el protagonista, quién, el lugar en el que se produce, dónde, el tiempo en el que se desarrolla, cuándo, las causas o razones que lo motivan, por qué, y la finalidad o las consecuencias a las que da lugar, para qué.
Para ordenar el relato de los hechos históricos, los historiadores han dividido la historia en varias etapas. La primera, la prehistoria, que abarca desde la aparición del hombre sobre la Tierra hace unos 4 millones de años hasta la elaboración de los primeros documentos escritos hacia el año 4000 a.C. La historia antigua, desde la aparición de los primeros documentos escritos hasta la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. La historia medieval, desde la desaparición del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América en el año 1492. La historia moderna, desde el descubrimiento de América hasta el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Y la historia contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Esta división se hace con criterios estrictamente didácticos y metodológicos, pues la historia no admite cesuras ni divisiones tajantes, teniendo siempre presente la continuidad del devenir histórico. En otras palabras, el hombre que se acuesta medieval el 11 de octubre de 1492 no se levanta moderno al día siguiente, aunque pueda haber hechos y acontecimientos de tal trascendencia que pueden marcar un cambio de etapa. Esta división cronológica de la historia ha dado lugar a que también se hable de edades: edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Las fuentes históricas son la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten información sobre el pasado. El historiador utiliza las fuentes históricas para obtener de ellas la mayor información posible. Las fuentes históricas son de dos tipos: primarias y secundarias. Fuentes primarias son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona, es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin ser sometidas a ninguna modificación posterior. Las fuentes primarias pueden ser no escritas, restos materiales de todo tipo, monumentos, edificios, utensilios, testimonios orales, o fuentes primarias escritas, es decir, obras literarias, inscripciones, normas, tratados, contratos, periódicos, en definitiva, cualquier tipo de texto directo. Fuentes secundarias, que también reciben el nombre de historiográficas, son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias: libros de historia, biografías, tratados de arte, artículos de investigación o divulgación. Cuando los historiadores tienen que buscar o recopilar información, en muchas ocasiones necesitan de la colaboración de otras ciencias. Estas ciencias son las conocidas como auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares de la historia pueden tener sus propios fines, siendo su objeto de conocimiento útil para el historiador, son las ciencias auxiliares independientes, o estar creadas para servir directamente a la historia, las ciencias auxiliares dependientes. Entre las principales ciencias independientes auxiliares de la historia figuran la geografía, que estudia la Tierra y proporciona el marco físico, es decir, el lugar en el que se producen los fenómenos históricos, pues hay que recordar que la historia se desarrolla en un tiempo y en un lugar determinados. La cronología tiene por objeto fijar las divisiones del tiempo, el orden de las fechas y de los hechos, a fin de sistematizarlos debidamente, pues la historia, además de en un lugar, se desarrolla en un tiempo determinado. El interés de estas dos ciencias, geografía y cronología, para la historia es tan básico que se las conoce como los ojos de la historia. La arqueología tiene por objeto estudiar los restos materiales del pasado
que se mantienen en los yacimientos. La paleontología estudia los restos fósiles de hombres, animales y plantas. La antropología y la etnología tienen como objeto el estudio de los grupos humanos y su organización social, costumbres, ritos, tradiciones, etc. La lingüística estudia las distintas lenguas y sus relaciones. La economía trata sobre la producción, la distribución y el consumo de bienes y de servicios, siempre limitados para satisfacer las necesidades de la población. La sociología estudia las relaciones sociales de una población humana específica. El derecho, el conjunto de normas que sirven para regir y para regular la conducta humana. La psicología trata sobre los comportamientos y los procesos mentales. De las ciencias auxiliares dependientes directamente de la historia, destacan la paleografía, que estudia la escritura y los signos antiguos, la numismática, que se encarga del estudio de las monedas y de las medallas, la epigrafía, que estudia las inscripciones, la bibliografía, que trata sobre los libros y los códices, la sigilografía, que estudia los sellos que validaban los documentos, y la diplomática, que tiene como objeto el estudio de los documentos o diplomas. La historia como relato de los hechos del pasado debería ser conocida en sus bases fundamentales de forma general por la población. Resultaría complicado saber quiénes somos cada uno como individuo sin saber, aunque fuera de forma elemental, quiénes son y qué hicieron nuestros padres, madres, abuelos. Del mismo modo, en un sentido colectivo, conocer nuestro pasado sirve para entender mejor nuestro presente, y solo si entendemos bien lo que ocurre ahora, podremos diseñar mejor nuestro futuro. Como dice un conocido aforismo de Ruiz de Santayana, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. O en palabras de Píndaro, el día precedente enseña el día que sigue, por no olvidar a Cicerón, que escribió: Historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera de la antigüedad. A lo largo de la historia, no todo lo sucedido ha sido positivo, pero no por ello ha dejado de ocurrir. De ahí que sea un error interpretar, y no digamos pretender juzgar, con la óptica y la mentalidad y la escala de valores de la actualidad lo sucedido hace siglos o milenios. También hay que analizar las diferentes variables y situaciones que interactúan en el contexto de los fenómenos y de los hechos históricos. La historia como ciencia es materia de los historiadores que investigan en las fuentes históricas para su elaboración. Pretender imponer desde los poderes públicos una visión concreta y restrictiva de la historia y establecer un relato oficial de los hechos históricos y su explicación es propio de regímenes totalitarios que intentan impedir el debate y el contraste de posiciones. Las leyes de memoria histórica y la creación de comisiones oficiales o de ministerios de la verdad son propios de los totalitarismos antidemocráticos, pues prohíben, penalizan y anulan el debate y persiguen a quienes se apartan de una versión oficial que no necesariamente tiene que coincidir con la verdad. Promover, defender o justificar que la visión de la historia ha de determinarse por una ley que establezca la verdad, poniendo en la ilegalidad y por tanto persiguiendo a quienes rebatan esa versión, por mucho que estos lo hagan con pruebas empíricas, es propio de regímenes políticos dictatoriales. El propósito
de querer imponer una determinada visión histórica por ley, es revestir una ideología determinada de una carga de legitimidad histórica y ética frente a las demás. Por eso, esas imposiciones avalan una orientación parcial, sesgada y manipulada de los hechos históricos y utilizan esa versión manipulada como arma política para desacreditar o eliminar a quienes no piensan como los impositores. Además, estas disposiciones legales a menudo están teñidas de rencor y de resentimiento. Por todo ello, son especialmente reprobables las actitudes de los ámbitos académicos y universitarios promoviendo o mostrando una actitud pasiva ante leyes totalitarias que pretenden imponer una versión partidista del pasado a modo de adoctrinamiento ideológico, lo que constituye una evidente y peligrosa amenaza para la libertad que debe estar garantizada en todo régimen político democrático.